Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda a su amigo Mario Hernández. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de ATC TV, a este podcast que preparamos con muchísimo gusto para ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de programas dedicado al análisis y aplicación de la norma ISO 37001 ya en su versión 2025. Y para eso, antes de comenzar con nuestro programa del día de hoy, el cual pues vamos a estar abordando el requisito 4, contexto de la organización, quiero hacerles una atenta invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, Instagram, por supuesto, que se suscriban a su canal de YouTube. Por supuesto, también ya nos pueden seguir en Spotify para que los acompañemos en cualquier lado y por supuesto en TikTok. Y muy bien, precisamente esta semana, bueno, este programa, así como otros que tendremos más adelante, estará dedicado a la comprensión de la norma ISO 37001, que como ustedes saben, es la norma que establece las directrices para la implementación de un sistema de gestión antisoborno. También quiero aprovechar el momento y la ocasión para invitarlos a que aprovechen en sus empresas nuestra promoción de este mes, en el cual tendremos un 10% de descuento en sus certificaciones iniciales y, por supuesto, en ampliaciones de las normas ISO 9001, ISO 14001, 45001, por supuesto 37001, 21001 y 39001. ¿Sale? Entonces, también por ahí les hacemos la invitación para que nos visiten en nuestra página web www.alliancetrustc.com. Y bueno, precisamente, pues empezando ya entrando en materia, es importante recordar que el propósito de esta norma tiene que ver con poder reducir situaciones que puedan presentarse dentro y fuera de la organización, en las partes interesadas y por supuesto, pues todas aquellas actividades que se encuentran vinculadas con los procesos dentro del alcance del negocio y que, bueno, se pueden presentar aspectos de soborno. Como saben, en todo el mundo el tema del soborno pues contribuye a la reducción de aspectos económicos, favorece hacia temas de corrupción y bueno, por supuesto es un mal que tiene pues diferentes economías en diferentes partes del mundo, una situación muy arraigada, muy cultural. Por ahí estuvimos hace algunas semanas platicando con nuestra amiga Mercedes Sierra, que nos acompañó en un programa precisamente hablando en relación a diferentes aspectos de las normas ISO vinculadas con el sector gobierno, pero bueno, una situación que hablamos y abordamos en relación a por supuesto, el tema de los sistemas de gestión antisoborno, en los cuales, pues desafortunadamente, en México, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, el soborno es una situación que está muy arraigada de manera cultural. Y bueno, precisamente el propósito de esta norma es tratar de reducir esta cultura. La misma norma, y es importante recalcarlo, la misma norma menciona o hace alusión a que el soborno no va a desaparecer, el soborno no se va a eliminar al 100%, sin embargo el propósito es cada vez hacernos más conscientes y por supuesto establecer diferentes mecanismos de control para que podamos ir combatiendo este mal que está muy arraigado en la sociedad, que está muy arraigado en los sectores empresariales, en el gobierno, y bueno, poder hacer economías más fuertes y por supuesto abonar al tema de la competitividad para las empresas. Y bueno, pues durante este programa voy a estar haciendo una doble presentación. Voy a estar viendo la norma por acá para tomar como referencia un poquito de lo que dice cada uno de estos requisitos. Daré algunas explicaciones y bueno, iré poniendo algunos ejemplos aquí en la presentación, en las diapositivas que tengo aquí en mi equipo de cómputo para poder ampliar un poquito más este tema. Por supuesto, la invitación para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, que puedan dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat aquí en YouTube, para que, bueno, podamos tomar esas preguntas como entrada para otros programas más adelante
y por supuesto que esto sirva para muchas más personas. Invitar a que por supuesto le den like a este programa, que compartan con conocidos que estén dentro de los sistemas de gestión, por supuesto, en sus redes sociales, para poder llegar a más personas interesadas en la comprensión de estas normas. Y bueno, pues vamos a comenzar precisamente, como ya saben, desde hace ya varios años, pues los comités técnicos han hecho el esfuerzo por homologar esta famosa estructura de alto nivel con el propósito, con el fin de que sea más amigable la integración de sistemas de gestión. Y precisamente el primer punto 4.1 de la norma nos habla sobre el contexto de la organización. Y el primer requisito que nos dice la norma tiene que ver con que la organización debe determinar cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que puedan afectar la capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión antisoborno. Como lo mencioné anteriormente, el propósito de un sistema de gestión antisoborno es reducir los riesgos, ¿sí? O tratar de evitar que sucedan actos de soborno. Y bueno, estas cuestiones, la misma norma nos empieza a arrojar diferentes puntos de cómo pueden estar establecidas estas situaciones, estos factores internos y externos, y dice que puede ser, por ejemplo, el tamaño, la estructura y la delegación de autoridad con el poder de decisión dentro de la organización, los lugares o los sectores en los que la organización participa u opera, la naturaleza, la escala, complejidad de las actividades y operación de la organización, el modelo de negocio de la organización, las entidades sobre las cuales las organizaciones tienen control y las entidades que ejercen control sobre la organización, los socios de negocio, la naturaleza y el alcance de las interacciones con funcionarios públicos, los deberes y obligaciones legales, reglamentarios, entre otros. Entonces, fíjense, si nos damos cuenta, pues todo va a depender de una serie de factores. ¿A qué me refiero? Pues desafortunadamente va a depender, por ejemplo, el sector en el cual se encuentre tu organización. Como bien es sabido, existen algunos sectores en México, en Latinoamérica, donde a veces son más susceptibles a poder llevar actos de soborno para poder ganar contratos, para poder reducir o evadir algunos tipos de impuestos o obligaciones legales, ¿verdad? Por ejemplo, el sector de la construcción, el sector gobierno, entre otros, son algunos sectores en México que desafortunadamente se ven inmiscuidos muchas veces en estas malas prácticas o en estas situaciones que son más susceptibles a soborno. Por supuesto, las organizaciones más grandes que tienen operación en diferentes zonas geográficas también se vuelven más susceptibles a temas de soborno, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte, nosotros como organización lo que deben hacer es precisamente analizar todos estos factores. Por ejemplo, también nos habla uno de los temas, los socios de negocio, que bueno, que muchas veces son alianzas comerciales o algunos clientes que pudieran suceder o dentro de estas actividades podrían ser susceptibles a alguna situación, ¿verdad? Otras y de las cuestiones que tenemos que considerar son las relaciones que existen con diferentes funcionarios. ¿Por qué? Porque, bueno, como bien sabemos, los actores políticos, diferentes directores o diferentes servidores públicos, pues eventualmente van a tener algún parentesco, alguna familiaridad o alguna situación o algún interés con algún miembro dentro de nuestra organización. Eventualmente esto puede suceder y por supuesto ahí se abre una brecha para que pueda suceder algunas situaciones de este caso. Y por supuesto, este requisito es muy común que muchas organizaciones opten, por ejemplo, por implementar un análisis FODA o un análisis de factores, donde la misma organización va a ir determinando y va a ir considerando precisamente cómo poder llevar a cabo estas situaciones positivas, estas cuestiones negativas. ¿Por qué? Porque, bueno, como ustedes lo saben, más adelante, cuando entremos dentro del requisito 6, planeación, pues vamos a establecer acciones para abordar estas cuestiones negativas o estas cuestiones positivas. Pero en esta ocasión, como ya ustedes lo saben,
existe un nuevo requisito que tiene que ver con el cambio climático. Y entonces la norma nos habla y nos dice que debemos determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente dentro de nuestro contexto. ¿Qué quiere decir esta parte? Eh, Como bien sabemos, dependiendo de las actividades que realicemos en nuestra operación, pues el cambio climático vamos nosotros a abonar alguna situación o algún socio de negocio, algún proveedor puede llevar a cabo también actividades que puedan afectar al medio ambiente y por supuesto con ello el cambio climático. Entonces, es por eso que dentro de este análisis del contexto debemos poder hacer este chequeo, no solamente si mi empresa afecta al cambio climático, porque al final de cuentas, si mi empresa, por ejemplo, hace un momento estaba platicando con un buen amigo y hablamos precisamente sobre aspectos ambientales, no es lo mismo, por ejemplo, una oficina, un despacho, donde se llevan a cabo tal vez actividades administrativas o comerciales, etcétera, donde pues iban a tener consumo de energía, ¿verdad? Pero probablemente exista muchísimo más consumo de energía, por ejemplo, en una fundidora, ¿no? Y obviamente esto contribuye al cambio climático. O consumo de agua, por ejemplo, vuelvo al mismo tema. Vamos a pensar en una escuela virtual donde únicamente existen 5 o 10 trabajadores, donde llevan a cabo actividades de control escolar, etcétera, inscripciones, el tema de atención a estudiantes, y todos los demás maestros se encuentran en sus casas, los estudiantes están en sus casas, trabajan a través de una plataforma, pues el consumo de agua va a ser muchísimo menor a, por ejemplo, una refresquera, una embotelladora dentro de la industria de alimentos y bebidas, ¿verdad? Entonces, debemos de ir haciendo este análisis precisamente por si nosotros, nuestros proveedores, nuestros socios de negocio, clientes, etcétera, pues de alguna manera dentro de estas actividades existe alguna situación que puedan afectar al medio ambiente y ese factor, por supuesto, pudiera ser un riesgo de soborno. ¿Por qué? Porque obviamente yo al tener mayor consumo de alguna situación, pues soy más susceptible a que los proveedores de energía, a que las autoridades me puedan hacer inspecciones más seguido, más periódicas, y entonces ahí abrimos estas situaciones que, bueno, que pueden presentarse precisamente en relación hacia el tema del soborno. Muy bien, vamos a avanzar hacia el requisito 4.2, que tiene que ver con la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y precisamente debemos de recordar un poquito el tema de términos y definiciones, que una parte interesada es la persona u organización, ¿sí? O grupo de personas que se pueden percibir como afectadas o beneficiadas de las actividades o del desempeño de mi organización. Entonces, ¿por qué es importante comprender este tema o este concepto? Y de hecho quiero aprovechar para que antes de que se pongan a analizar la norma o paralelamente, conforme vayan viendo estos videos, es importante siempre revisar el requisito 3. ¿Por qué? Porque en el requisito 3 de esta norma de ISO 37001-2025 van a encontrar los términos y definiciones que en muchas ocasiones obviamos o que en muchas ocasiones no leemos y le damos la interpretación que nosotros queremos. En una de las sesiones pasadas, de los programas pasados, por ahí estuvimos platicando en relación al tema de competencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos quedamos con el concepto que queremos o el concepto que ya traemos, pero siempre es importante voltear a ver lo que marca la norma para alinearnos a estas definiciones. Y precisamente en este requisito 4.2, la norma nos dice que debemos determinar primero en el inciso A las partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión antisoborno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que empezar a voltear a ver un mapeo, tengo que empezar a visualizar, por ejemplo, quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, si tengo alianzas con ciertas personalidades, en temas de gobierno, por ejemplo, cuáles son las dependencias con las que tengo interacción, probablemente una empresa de salud, pues
supuesto la COFEPRIS es una parte interesada, ¿verdad? Si tengo contacto con la Secretaría del Trabajo, es otra parte interesada, por supuesto, con Semarnat, Profepa, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a visualizar todas estas partes interesadas, nuestros colaboradores, por supuesto, los accionistas, socios, el dueño de la empresa, entre otras situaciones. Nuestros clientes, por supuesto, también usuarios o consumidores también pueden ser una parte interesada. Entonces, empezamos a determinar todos estos actores o todas estas personalidades que se pueden ver perjudicadas o beneficiadas de nuestro actuar. Y el siguiente requisito es que debemos determinar estos requisitos pertinentes de las partes interesadas. O sea, ¿qué es lo que necesitan en relación a mi organización, ¿sí? En cuestiones de soborno. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque, bueno, muchas veces, por ejemplo, en calidad, vamos a poner, por ejemplo, a gobierno, a los entes gubernamentales, pues les interesa el cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento en materia de seguridad, en materia ambiental o en lo que se esté llevando a cabo. Y para efectos de temas de soborno, pues a mí como, o bueno, a los entes gubernamentales, pues les debería interesar de alguna manera no ser susceptible para sus colaboradores o para los funcionarios que ejerzan actividades de soborno o viceversa también, que ellos puedan solicitarle a la organización alguna situación de soborno. Entonces, esa pudiera ser una necesidad o expectativa. Obviamente, y esta parte también algo que hemos platicado en otros programas y que hemos platicado también entre otros auditores profesionales de sistemas de gestión, muchas veces cuando determinamos las partes interesadas y sus necesidades, se hace a través de un pequeño focus o un grupo de trabajo, pero de la empresa, y se hace a través de una lluvia de ideas, no quiere decir que está mal. Sin embargo, muy pocas veces integramos a estos focus o a estos grupos a las personalidades o a las partes interesadas que están. Por ejemplo, muy pocas veces vemos que hagan focus group o grupos de trabajo con los clientes, con los usuarios, para poder saber qué es lo que realmente quieren, ¿no? O realmente preguntarle a los colaboradores qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Qué es lo que requieren? ¿Qué necesidades tienen dentro de mi organización? Entonces, la recomendación, por supuesto, cuando se haga este análisis de requisitos de mis partes interesadas, pues que pueda llevar a cabo precisamente esta comunicación con las partes interesadas para poder determinar de una mejor manera, y estos mecanismos de grupos de trabajo o de acercamiento con los diferentes actores, pues también sería una buena práctica que se integraran dentro del sistema de gestión, la metodología que se utiliza, los criterios que se utilizan, las políticas. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de conformar este grupo de trabajo? Si se va a utilizar algún instrumento, algún checklist o alguna guía de entrevistas o alguna herramienta, una encuesta para preguntar a diferentes partes interesadas y poder tener mayor claridad. Es importante también recalcar que, bueno, en este caso y también en otros casos de sistemas de gestión, cuando hablamos de entes gubernamentales, pues en la mayoría lo englobamos en uno solo, ¿verdad? Y debemos de entender que, bueno, que eventualmente cada ente gubernamental tendrá algún requisito necesario o diferente, y entonces esto, una buena práctica podría ser también aclarar dentro de mi sistema de gestión, cuando hablo de gobierno, ¿a qué me refiero con el tema de gobierno? Si es la Secretaría de Hacienda, si es la Secretaría del Trabajo, si es la Secretaría de Medio Ambiente, entre otros, ¿sale? Y por último, tenemos el requisito C, que dice que debemos determinar cuáles de estos requisitos se abordan mediante el sistema de gestión antisoborno. ¿Qué quiere decir en este punto la norma? Muchas veces, por ejemplo, cuando determinamos los requisitos, vamos a ver, como por mencionar un ejemplo, los colaboradores, pues una de sus necesidades, uno de sus requisitos, probablemente tenga que ver con que el sistema de compensaciones o el sistema de crecimiento dentro de la empresa, pues sea transparente y sea de manera apropiada, ¿verdad? Y pues en algunos casos, pues dentro de los procesos de recursos humanos, se establecen estas direcciones
o estas directrices, estas metodologías para poder hacer el tema de nóminas o para poder establecer cómo se van a llevar a cabo las comisiones, las asignaciones de mercado, a veces en los procesos de ventas, etcétera. Entonces, debemos ir viendo precisamente cómo vamos a poder desarrollar o cómo tenemos que engranar las necesidades de nuestras partes interesadas con alguna parte de nuestro sistema de gestión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, más adelante vamos a ver que estas necesidades de nuestras partes interesadas, unas se pueden convertir en riesgos y oportunidades. Entonces, yo debería establecer ciertos mecanismos precisamente para poder abordar estos riesgos y oportunidades. Y vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el tema de seguimiento y medición y en el tema de revisión por la dirección, que en muchas ocasiones también esta información es parte de las entradas. ¿Y por qué? Porque al final del día vamos a revisar resultados, vamos a tomar decisiones en esta revisión directiva y entonces poder ir comprendiendo y poder hacer los ajustes necesarios para que mi sistema de gestión antisoborno se vuelva más robusto y poder dar cumplimiento con estos requisitos de las diferentes partes interesadas. ¿Sale? Bueno, recordarles, por supuesto, si hay alguna duda, alguna pregunta, las pueden dejar en el chat de YouTube para que nosotros podamos meter esas preguntas a programas más adelante. Muy bien, vamos a comenzar, vamos a seguir y vamos a entrar al requisito 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno. Y bueno, en esta parte, como ustedes ya lo saben, todas las normas de sistemas de gestión en 4.3 nos habla de este requisito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues vamos a delimitar a qué es lo que yo me voy a comprometer a controlar o a tratar de gestionar en relación al soborno. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de mi organización, dentro de mi grupo empresarial, tal vez tengo 5 razones sociales, tal vez tengo varios sitios de trabajo o varios lugares donde se llevan a cabo operaciones. Entonces yo voy a delimitar precisamente hasta dónde va a abordar mi sistema de gestión y qué sí voy a tratar de gestionar. Y por eso la norma nos dice que debemos determinar los límites y la aplicabilidad. Aquí este concepto de aplicabilidad es importante entender que en algunos casos vamos a encontrar algún requisito que probablemente por las características de mi organización no me aplique. Por ejemplo, en un sistema de gestión antisoborno, vamos a ver más adelante, donde nos habla de órgano de gobierno, ¿sí? Existen algunos requisitos vinculados para el órgano de gobierno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mi empresa es una empresa pymes, es una empresa que está emergiendo, que está iniciando operaciones y pues en este momento no tengo más que tal vez los 2 socios que se requieren para formar una sociedad? Ahora con las famosas SAS, solamente se requiere una persona como responsable, representante legal y socio nominal. Entonces, pues en estos casos tal vez no haya un órgano de gobierno, no haya un comité directivo que ejerza funciones y que ejerza autoridad ante gerentes o directivos dentro de una organización, ante la alta dirección dentro de una organización. Entonces, probablemente yo puedo declarar que precisamente mi organización pues no cuenta con un comité directivo, no cuenta con un órgano de gobierno, y entonces ese requisito yo no tengo por qué abordarlo, ¿verdad? Y nos dice que cuando se determina este alcance, debemos considerar las cuestiones externas e internas que vimos en el apartado 4.1, los requisitos indicados en el apartado 4.2, los resultados de la evaluación de riesgos que vamos a ver en 4.5, y este alcance debe estar disponible como información documentada. Entonces, precisamente, cuando yo empiezo a determinar este alcance, a diferencia, por ejemplo, de calidad, donde hablamos de servicios y productos, para este momento nosotros deberíamos establecer cuáles son los riesgos de soborno que se pueden presentar dentro y fuera de mi organización, bajo qué circunstancias se pueden llegar a presentar y precisamente cuáles son las partes interesadas que están dentro de esta. Por aquí vamos a dejar un ejemplo de un alcance, cómo podría quedar, cómo podría estar documentado, pero de todas maneras es importante también cuando tengas ya la norma en tus manos,
que revises las notas. ¿Por qué? Porque siempre dentro de las notas vienen algunas aclaraciones, da mucha luz y mucha claridad de cómo abordar ciertos requisitos y en este caso, pues nos manda precisamente a ver el capítulo A.2, el anexo 2, para orientación en relación a la determinación del alcance. Muy bien. Bueno, antes de continuar con este programa, quiero hacer otra invitación para recordarles que mantenemos nuestra promoción de certificaciones de competencias ante el conocer y por supuesto certificaciones como auditor líder a mitad de precio. Entonces, los invitamos a que aprovechen porque esta parte es importante si tú ya eres un administrador del sistema de gestión o estás dentro de un sistema de gestión. Este tema de comprender lo que es competencia y lo que no es competencia. Una capacitación no es competencia, no te hace competente, te da conocimientos, ¿sí? El ser competente, recuerden, es saber hacer. Y para saber hacer se tiene que demostrar esa competencia ante un tercero que sea competente a través de ciertos criterios a evaluar. Entonces, precisamente, lo que se hace en una evaluación de competencia es una evaluación de desempeños. Observamos, evaluamos y vemos portafolios de evidencia y vemos desempeños en el actuar a través de una simulación o a través de un caso real para poder determinar y retroalimentar a la persona o al candidato para ver si logra el grado de competencia o no. Entonces, obviamente, estos certificados que emitimos pues tienen valor curricular ante la Secretaría de Educación Pública, ante el CONOCER y, por supuesto, ante nuestro organismo de certificación. Entonces, ahí está la invitación, por supuesto, para que puedan aprovechar esta oferta, esta promoción, y también los invitamos a que nos visiten en nuestra plataforma de cursos en línea al término de esta serie de programas de ISO 37001. Por supuesto que vamos a montar el curso ahí en la plataforma para que ustedes puedan acceder a los conocimientos y por supuesto puedan acceder a su constancia de participación y si requieres de una DS3 para tu empresa, también con muchísimo gusto. Entonces, nuestra plataforma se encuentra en www.atc-mediolatam.com. Por supuesto, puedes pagar a través de PayPal y, bueno, también recordar que mantenemos nuestra promoción de 2x1 en nuestros cursos en plataforma, ¿sale? Y, bueno, una promoción adicional, si tu empresa necesita alguna capacitación específica, también te invitamos a que contactes nuestra área de capacitación. Tendremos un 10% de descuento en todos los cursos grupales, ¿sale? Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro curso, con nuestro evento, que es la parte principal que nos atrae en este momento. Y vamos a entrar al requisito 4.4, sistema de gestión antisoborno. Y fíjense, el requisito nos dice que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de este documento. Entonces, voy a hacer una pausa aquí en este tema porque muchas veces, no solamente en ISO 37, sino en otros sistemas de gestión, se tiene la falsa creencia de que lo que se certifica son los procesos. Ojo, no, los procesos no son los que se certifican, las áreas no son lo que se certifica. Se certifica un sistema de gestión y ese alcance que tú has determinado, donde se pueden presentar los riesgos de soborno, y entonces tú vas a voltear a ver a tu organización y vas a determinar cuáles son los procesos necesarios para la operación de tu organización y vas a decir, es que los riesgos de soborno se pueden presentar aquí, 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 y esto interactúa de esta manera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el enfoque en procesos que tienen, que manejan todas las normas de sistemas de gestión, el propósito es que tú puedas comprender la operación de tu organización, la secuencia de actividades que te van a llevar desde la determinación de requisitos de tus clientes, en muchos casos para el tema de calidad, hasta la entrega de un producto. E inmersas todas esas actividades para ISO 37, porque aquí el tema del cliente, no quiero herir susceptibilidades para todos nuestros queridos clientes, pero para ISO 37 la parte de que si el producto cumple con las necesidades del cliente,
no es lo fundamental, no es lo indispensable. Lo que requiere, por ejemplo, ISO 37 es que todas esas actividades y esas funciones que se hacen dentro y fuera de la organización, pues no vayan a suceder actos de soborno que obviamente perjudiquen la reputación de la organización y que pongan en tela de juicio algunas situaciones. Entonces, por eso debemos determinar, y aquí, por ejemplo, la gran invitación para todos nuestros clientes es, si en 9001 no quisiste meter algunos procesos como contabilidad, como nóminas, como temas legales, etcétera, pues aquí sí mételos, porque creo que de hecho donde se maneja temas de recursos, donde se toman decisiones de recursos, es donde más riesgos de soborno van a existir. Y aquí, a diferencia, por ejemplo, de calidad ambiental y seguridad, donde normalmente los procesos donde se manifiestan los riesgos más altos son en los procedimientos o en los procesos operativos, aquí ustedes se van a dar cuenta que los riesgos de soborno más altos son en los procesos directivos, en los procesos comerciales, en los procesos de recursos humanos, en los procesos de adquisiciones. ¿Por qué? Porque normalmente son donde existen interacciones al interior, al exterior, y en muchas ocasiones, por la cultura que se vive, por el sector que se pisa y diferentes situaciones, pues se pueden presentar algunas situaciones o algún contexto o alguna actividad precisamente para manipular la decisión de manera favorable, interna o externamente, ¿sale? Entonces, por eso es importante tener ese mapeo general, incluso lo mencionaba, áreas contables. ¿Por qué? Porque pues también por ahí podrían suceder algunas situaciones. Bien, el requisito continúa y dice que el sistema de gestión antisoborno debe estar documentado. Esta parte sí rompe un poquito con algunos temas o con algunos esquemas de otras normas, por ejemplo, calidad, donde ya nada más te decía que que se debe establecer, implementar, mantener y mejorar. Que esta parte también es un tema importante que tendrán ustedes que ir trabajando, y lo vamos a ver más adelante en otros requisitos, porque no solamente se trata de planear o establecer el sistema y ya me certifico y ahí nos la llevamos nadando de muertito. No, tenemos que ver de qué manera fortalecer, hacer más robustos nuestro sistema de gestión antisoborno, hacerlo más eficiente, más eficaz, tratar de quitar actividades donde a veces se puede externar algún tema de toma de decisión o se puede hacer la interacción con algunas partes. Entonces tenemos que ir fortaleciendo toda esta parte y tenemos que ir mejorando, por supuesto. Entonces aquí sí nos habla de que debemos irlo documentando. Para eso sí es bien importante comprender que la información documentada de un sistema de gestión siempre va a obedecer a 2 o 3 requisitos o 3 principios. Uno, por ejemplo, los requisitos que pide la norma. Por ejemplo, ya vimos en 4.3 que nos pide que mantengamos como información documentada el alcance del sistema de gestión, ¿sí? El siguiente toma de decisión para poder documentar tu sistema de gestión antisoborno, pues tiene que ver también con los requisitos legales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo en México, tenemos algunas leyes que están vinculadas con el tema de corrupción o el tema de sobornos, aunque es importante mencionar que esta norma a lo que se enfoca es el tema de soborno, ¿sí? Si es tu decisión incluir el tema de corrupción también, lo puedes hacer, aunque el propósito principal de esta norma es abordar y atacar el tema de los sobornos. Bien, entonces debemos ir viendo precisamente que lo tenemos que mantener documentado. Y les mencionaba el tercer punto y el tercer tema de toma de decisión, obedece a un tema más institucionalizado que de alguna manera está vinculado con los riesgos a que se ejecuten o no se ejecuten. Yo siempre he dicho y he creído que, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, que la implementación de un sistema de gestión siempre es un momento, es un parteaguas dentro de un negocio, dentro de una organización, porque es transitar de lo informal a lo formal, porque en muchas ocasiones precisamente estos riesgos de que no se tengan reglas claras, de que no se tengan bien definidas algunas situaciones, te van a empujar a que a través de políticas, procedimientos,
manuales, etcétera, la información documentada que tú quieras, vayas profesionalizando tus diferentes controles, parte de tu know-how, qué se puede y qué no se puede hacer dentro de la organización. Entonces, precisamente, la norma te dice, pues bueno, todo este sistema de gestión que vas a hacer, nosotros o la norma te va a decir en qué momento lo vas a documentar, pero también tendrás que ir mostrando evidencia de qué es lo que vas haciendo y evidencia de los controles que vas aplicando en diferentes momentos. ¿Sale? Muy bien, luego vienen algunas notas. Dice, es posible eliminar por completo el riesgo de soborno, eso ya lo habíamos mencionado, y ningún sistema de gestión antisoborno será capaz de prevenir y detectar todos los sobornos. Eso ya lo habíamos mencionado. Y después nos dice que el sistema de gestión antisoborno debe ser razonable y proporcionado, teniendo en cuenta los factores mencionados en el apartado 4.3, que es el alcance del sistema de gestión. Muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando y ya casi vamos a concluir con nuestro programa del día de hoy, pero vamos a entrar con el requisito 4.5, evaluación de riesgo de soborno, ¿sí? Y precisamente en esta norma, a diferencia, por ejemplo, de la norma ISO 9001, 14001, donde llega hasta el numeral 4.4, donde habla del sistema de gestión. Aquí sí nos habla en 4.5 de evaluación de riesgos de soborno. Y 4.5.1 nos dice que debemos realizar a intervalos planificados la evaluación de riesgos de soborno. Quiero explicar este punto porque en casi todas las organizaciones, tal vez no está bien que lo diga, pero sí tengo que machucar los dedos necesarios para que cambiemos esa parte. Entendemos que el tema de planeación está vinculado con una temporalidad. Y déjenme decirles que sí y no. El tema de planeación está vinculado con el tema de temporalidad, pero arraigado o anclado hacia situaciones específicas, hacia condiciones específicas. ¿Qué quiere decir? O sea, no basta decir, voy a hacer mi evaluación de riesgos de soborno una vez cada 12 meses. A ver, aquí la pregunta es, ¿y por qué lo vas a hacer cada 12 meses? Y de verdad que en muchas ocasiones no hay una respuesta. Y las respuestas que he llegado a escuchar, es que es el tiempo, un buen tiempo para hacer la evaluación. No. A ver, primero, y esto no lo marca la norma, pero deberíamos establecer criterios. Ok, mis criterios de planeación. Cambio directivo, de personal directivo, cambios de socios, nuevos clientes, cambios en entidades gubernamentales, ¿sí? Nuevas oportunidades de negocio para mi empresa. O sea, existen diferentes factores, diferentes situaciones que se pueden presentar, llegar a un nuevo mercado, apertura de nuevos mercados. Existen diferentes situaciones que se pueden presentar. Y entonces, yo no me voy a esperar hasta un año para poder hacer mi evaluación de riesgos. Yo tendría que establecer estos criterios para decir, a ver, voy a cambiar de director. Digo, normalmente en todas las organizaciones hay rotación de personal, pero estamos de acuerdo que a niveles directivos, a niveles socios, los cambios y los movimientos no se hacen de la noche a la mañana, salvo que exista algún fallecimiento, vamos a tocar madera, pero por lo general son planificados. Se avisa con tiempo y entonces empiezan el proceso de evaluación para la selección del nuevo socio, del nuevo director, del nuevo gerente. Y entonces ese momento o esos criterios, esa situación es un buen momento para planear, llevar a cabo una revisión de tu evaluación de riesgos. ¿Sale? Bien. Ya comprendido esto, entonces la norma nos dice, inciso A, identificar los riesgos de soborno que la organización pueda anticipar razonablemente teniendo en cuenta los factores enumerados en el apartado 4.1. ¿Qué quiere decir? A ver, y esto pasa con cualquier gestión de riesgos. Si revisamos la norma ISO 31, ISO 31000, vamos a ver que precisamente cuando empezamos a identificar riesgos, lo vamos a hacer de diferentes maneras, hay diferentes herramientas, pero la principal es la lluvia de ideas, ¿sí?
¿Y de qué o qué es lo que va a pasar con el paso del tiempo? Vamos a ver que en nuestro análisis de riesgos de soborno, probablemente al inicio encontremos 10 riesgos de soborno o 8 riesgos de soborno que se presentan de formas similares en algunos casos, y con el paso del tiempo, con las experiencias que vayamos teniendo, etcétera, vamos a ir robusteciendo este análisis. Por eso es importante llevar a cabo esta planificación y esta revisión de los análisis de riesgos, ¿sí? Inciso B, analizar, evaluar y priorizar los riesgos de sobornos identificables. ¿Por qué? Porque al final del día, siempre la gestión de riesgos nos va a llevar a que nosotros determinemos acciones pertinentes para los riesgos más altos. En este caso, lo que vamos a ver que la norma nos va a pedir es que cuando existan factores o existen personas que están sujetos a riesgos altos de soborno o a más de un riesgo de soborno, tenemos que aplicar algo que la norma llama debida diligencia. En este momento no vamos a explicar qué es la debida diligencia hasta que lleguemos a este requisito, pero precisamente esta priorización o este análisis que vamos a ver y qué tanto va a impactar con la imagen de la empresa, qué tanto va a impactar con alguna penalización, con algún aspecto legal, con mis objetivos antisoborno, pues obviamente me van a llevar a definir, a ver, probablemente ya tengo mi política de regalos o de aceptación de regalías o regalos, ok, sí, me trajeron algo que está por encima de la política. A ver, ¿qué se hace en este caso? Bueno, ya se aceptó, ya lo recibimos, ¿ahora qué hacemos? Ah, bueno, pues vamos a distribuirlo entre todos, ¿no? O vamos a disfrutarlo entre todos. Entonces, eso no me va a impactar tanto. Pero si de repente hay un riesgo de que estoy aceptando efectivo para poder ejercer algún beneficio para esa parte interesada que está ejerciendo el soborno, o yo estoy dando efectivo, pues obviamente el riesgo de soborno o las situaciones que se van a presentar, el impacto que va a tener dentro de la organización va a ser diferente, y por ende esa situación o ese riesgo, el dar una situación de efectivo o a alguna autoridad, etcétera, pues va a ser muy diferente, ¿verdad? Pero bueno, inciso C, evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes de la organización para mitigar los riesgos de soborno evaluado. Fíjense, esta parte es fundamental porque muchas veces dentro de las organizaciones se tienen políticas o se tienen controles antisoborno, o incluso en otras normas también se tienen controles y estos controles no sirven. Por ejemplo, vamos a pensar el tema de las dádivas que acabo de mencionar o aceptación de regalos, donde existe una organización que dice, en esta organización no se aceptan regalos. Esa es la política. Y entonces yo tengo un cuadrito en la recepción que dice no se aceptan regalos. Y resulta que todos los proveedores llegan regalando cosas y todo el mundo los tiene, y lo ves en los escritorios donde allá ya tienen el calendario, ya tienen la tacita, ya tienen el perfumito, ya tienen esto con la marca de tal, con la marca de aquella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? A ver, si tengo un control, hay una política, hay un apoyo visual que me dice, no lo hagas, ¿está siendo funcional? No está siendo eficaz. Entonces, tengo que analizar y evaluar esta situación para que, para entonces, otra vez, de acuerdo a mi ciclo de Deming, pues actuar en consecuencia de esto que ya estoy viendo que no me está funcionando. Muy bien. 452 nos dice precisamente, seguimos, acuérdense, en la evaluación de riesgos de soborno, que debemos establecer criterios para evaluar el nivel de riesgo de soborno que debe tener en cuenta las políticas y objetivos de la organización. Creo que con lo que acabo de explicar hace un momento es sumamente entendible. ¿Qué quiere decir? A ver, yo tengo una política de que no se aceptan regalos. Yo tengo objetivos antisoborno, yo tengo objetivos estratégicos, yo tengo algunas situaciones, y entonces de cada riesgo yo tendría que evaluar precisamente, anteponer ese riesgo. ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Cómo me afecta mi política? Ok. ¿Cómo afecta la imagen y la reputación de la empresa? Ok.
¿Cómo me afecta de manera legal? ¿Cómo me afecta en el tema de nuevos proyectos? O sea, cada organización, llegaremos en su momento a los objetivos antisoborno, pero a grandes rasgos esa es la finalidad de un sistema de gestión. Si tienen más dudas sobre cuál es la finalidad de un sistema de gestión antisoborno, debemos de revisar precisamente la norma para ver el propósito que tiene esta norma que es tan interesante y que sin lugar a dudas, pues su fin es contribuir a que la economía sea más transparente y más competitiva. Bien, 453 dice, la evaluación de riesgos de soborno debe ser revisada. Dice, a intervalos planificados, de modo que los cambios y la nueva información puede evaluarse adecuadamente con base en el tiempo y frecuencias definidas dentro de la organización. Ahí está, la norma me sigue dando la razón. Entonces, definemos estos intervalos planificados, que quiere decir, ok, ¿en qué momentos, por qué voy a revisar mi evaluación de riesgos para entonces poder ir avanzando, ir definiendo, ir reestructurando y adecuando para fortalecer mi sistema de gestión antisoborno? Inciso B, en el caso de un cambio significativo en la estructura o en las actividades de la organización, aquí fíjense, la norma ya nos está diciendo precisamente eso que mencioné hace un momento. A ver, ¿hay cambio en la estructura de la organización? O sea, probablemente si se va un operador, si se va, o si cambiamos de un personal de recursos humanos o de un contador, de un auxiliar, tal vez no exista tanto tema, el riesgo va a ser similar, ¿sí? O tal vez no. O sea, aquí la invitación es a que ustedes duden, precisamente por eso te dice, cambios en la estructura, o sea, cambiamos, a ver, eliminamos una gerencia, metemos una nueva gerencia, cambiamos de personal, etcétera, o cambio de giro, abro otras direcciones de negocio, o sea, ¿qué es lo qué es lo que puede suceder? Y entonces ahí yo tengo ya bien definido en qué momentos es importante correr tu proceso de evaluación de riesgos, ¿sí? 454 dice que debe conservarse información documentada que demuestre que se ha llevado a cabo la evaluación de riesgos de soborno y que se ha utilizado para diseñar o mejorar continuamente el sistema de gestión, ¿sí? Entonces, fíjense, precisamente aquí la norma nuevamente nos dice, ok, no basta con que tú me digas que lo estás haciendo, ¿no? Aquí me tienes que mostrar evidencia de que hiciste la revisión de tu análisis, de tu evaluación de riesgos de soborno y decir, a ver, encontré ahora esto adicional. Evalué que estos controles no son efectivos. Estoy evaluando que están haciendo estos riesgos nuevos por los cambios que hicimos. Se identificó que se cambió de director o de socio y entonces generamos y corrimos nuevamente la evaluación, ¿sí? Entonces, aquí es importante que ustedes puedan utilizar cualquier herramienta que quieran. O sea, pueden tropicalizar una MEF, pueden tropicalizar una matriz, lo que ustedes deseen pueden utilizar para poder mostrar evidencia. Lo que sí se tendría que ver es esa correlación cuando se tengan cambios en la estructura, cuando se tengan cambios en las actividades de la organización, personal clave dentro de la empresa, que precisamente hiciste un corrido de tu análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia, bueno, también en calidad de medio ambiente, las personas somos los que ejercemos o los que llevamos a cabo que se manifiesten los riesgos, porque las personas somos las que operamos los procesos, ¿verdad? Entonces, aquí es importante llevar a cabo esta situación. Y precisamente por último, nos avienta a ver una nota, a ver el capítulo o el apéndice A4 para alguna orientación adicional. Muy bien, bueno, pues por el día de hoy sería todo. Recordar que hoy abordamos el requisito 4. Más adelante, en otra de nuestras transmisiones, me parece que en un par de semanas, estaremos trabajando precisamente con el requisito 5, que nos habla acerca del liderazgo. Te recuerdo que si tienes dudas, comentarios, preguntas o algún tema que quieras incluir en estos programas, por favor nos los hagas saber aquí en el chat para que estemos anotando y podamos utilizarlo para nuevos programas más adelante. Recordar que estamos en todas las redes sociales.
por supuesto, ya desde algunas semanas ya estamos también en Spotify y por último, invitarte a que nos sigan y por supuesto me quedo a sus órdenes, dejo por aquí en la última diapositiva del día de hoy mis datos personales por si necesitan algún apoyo, si tienen algunas dudas, si podemos apoyarles de alguna manera para mejorar sus propuestas de certificación, con muchísimo gusto. Recordar que en ATC siempre nuestro compromiso es con todos ustedes, con la competitividad de su organización y por supuesto con su crecimiento. Pues bueno, de mi parte, agradecerles por acompañarnos en esta transmisión y por supuesto nos vemos hasta la próxima semana.